Entre los múltiples beneficios que trae trabajar con el framework Laravel, se encuentra el entorno de programación interactiva llamado Tinker. Podemos acceder a dicho entorno con el comando php-artisan tinker, desde la consola por supuesto y desde el directorio del proyecto. Voy a presionar acá Enter y con esto ya estoy dentro del entorno interactivo. Desde acá puedo ejecutar expresiones de PHP, por ejemplo voy a imprimir Hello World. Y acá puedo ver el resultado. Pero lo más interesante no es que pueda ejecutar expresiones de PHP, sino que acá tengo disponibles las clases del proyecto y del framework Laravel. Por ejemplo, ahora puedo interactuar con el modelo de profesiones de esta manera. Este método all no lo hemos visto hasta ahora, pero básicamente me permite obtener todos los registros asociados a este modelo. En este caso, todos los registros dentro de la tabla Professions. Si presiono Enter, podemos ver el resultado acá. Y nota que en este caso la clase Profession realmente no existe en mi aplicación. Mi clase se llama AppProfession. Pero si yo intento trabajar con una clase que no existe en el proyecto, Tinker va a hacer su mejor esfuerzo para tratar de encontrarla por mí. Acá puedes ver que se creó un alias entre la clase Profession y la clase AppProfession, que es la clase con el nombre de espacio correcto. Pero en caso de que esto te dé error, puedes utilizar use para importar la clase antes de utilizarla. De hecho, permíteme salir y volver a entrar a Tinker. Y en este caso voy a importar el modelo con use y luego lo voy a utilizar. O si salgo y me vuelvo a conectar a Tinker, también puedo utilizar el nombre de espacio completo de esta manera. Por último, si te está dando error escribir únicamente Profession, puedes intentar ejecutando Composer DOM Autoload en la consola de esta manera y luego volver a conectarte con Tinker y volver a intentar. Muy bien, así que con este componente vamos a poder hacer nuestras pruebas directamente acá desde la consola sin necesidad de escribir seeders y reejecutarlos o de hacer pruebas en el navegador, sino que acá vamos a poder ver los resultados inmediatamente. Y de hecho es bien conveniente en esta lección porque quería explicarte algunos puntos que es más fácil visualizarlos acá. En este caso, cuando nosotros llamemos al método all o incluso al método get, permíteme limpiar acá y ejecutar profession get de esta manera para obtener las profesiones sin importar si nosotros estamos, por ejemplo, utilizando un condicional, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a recibir como resultado un objeto de la clase collection. Acá puedes ver el nombre de espacio completo, es Illuminate Database Eloquent Collection. Y como te expliqué hace poco, una colección nos permite envolver un array de datos. En este caso es un array que contiene objetos de la clase Profession. Esto te lo voy a explicar en breve. La idea acá es que podamos trabajar entonces con una interfaz orientada a objetos y tener funcionalidades adicionales que no están incluidas en los arrays por defecto que trae PHP. Por ejemplo, permíteme limpiar nuevamente la consola y ahora voy a declarar una variable acá. Y esta variable va a ser igual al resultado de llamar al método all en el modelo Profession. Ok, si limpio nuevamente la consola, ahora puedo obtener la primera profesión de esta manera, utilizando el método first. Nota que la primera profesión tiene el ID 1 y el título desarrollador backend, pero como podrás imaginar también puedo obtener la última profesión, en este caso llamando al método last. Acá puedes ver que la última profesión que nosotros creamos tiene el ID 3 y el título de diseñador web. Yo también puedo obtener una profesión aleatoria de esta manera. En este caso obtengo una colección con una profesión aleatoria o puedo omitir el argumento 1 y en este caso este método me va a retornar un solo objeto de la clase Profession como puedes ver acá. Y hay muchas operaciones que podemos hacer cuando trabajamos con colecciones. Por ejemplo, vamos a suponer que nos interesa obtener únicamente el campo título. En este caso podemos utilizar el método pluck. Acá nuevamente obtenemos una colección como resultado, pero nota que el array de datos ya no contiene objetos de la clase Profession, sino que contiene cadenas de texto y cada cadena es un título. Y esto lo logramos con el método pluck. Las colecciones de Laravel también son inmutables. Esto quiere decir que, por ejemplo, llamar a este método no va a modificar mi colección original, como puedes ver acá.
Vamos a probar nuevamente. Voy a declarar una nueva variable llamada titles para almacenar entonces la colección con los títulos de las profesiones. Ahora puedo ver el objeto que tengo almacenado en la variable titles, pero fíjate que el objeto que tengo almacenado en la variable professions no cambia. De igual forma, si yo utilizo random para obtener dos profesiones aleatorias, de esta manera, nuevamente mi colección original no ha cambiado, como podemos ver acá. Si quieres aprender más sobre los métodos que tienes disponibles para trabajar con colecciones, puedes revisar acá la documentación de Laravel. Acá tienes una larga lista de métodos que están disponibles cuando trabajes entonces con colecciones. La mayoría de ellos son bien útiles y quiero mencionar también que Laravel trae dos colecciones. Una colección de Eloquent, que es lo que obtenemos cuando hacemos una búsqueda utilizando Eloquent, y también tenemos una colección base. En este caso, la colección de Eloquent extiende de la colección base, lo que quiere decir que los métodos disponibles en la colección base están disponibles también en la colección de Eloquent. Y acá podemos ver la documentación de las colecciones base. También Laravel nos enseña cómo podemos nosotros crear nuestras propias colecciones. Por ejemplo, puedo regresar acá a la consola y utilizar el helper collect para crear una colección. Ok, nota que el resultado que obtengo acá es un objeto de la clase collection, pero nota que el nombre de la clase varía. Ya no es Eloquent Collection, sino que es Illuminate Support Collection. Ok, acá puedes ver la diferencia como te estaba comentando. La clase Eloquent Collection extiende de la clase base Collection. Sin embargo, no todos los métodos de Eloquent retornan colecciones. Vamos a suponer que yo quiero encontrar la profesión de desarrollador backend. En ese caso, yo puedo nuevamente utilizar el modelo profession y puedo realizar una búsqueda utilizando el método where de esta forma. Como ya hemos aprendido. En ese caso, si yo llamo al método get, voy a obtener una colección de resultados. Así, esta colección tenga un solo resultado o incluso ningún resultado. Voy a obtener un objeto de la clase Eloquent Collection. Pero si yo acá llamo al método first, en este caso voy a obtener un solo objeto. Y puesto que estoy utilizando Eloquent, este va a ser un objeto del modelo en cuestión. En este caso, un objeto de la clase app_profession. Nota que con el constructor de consulta, si yo hago lo siguiente, básicamente la misma consulta, pero en este caso no estoy utilizando Eloquent. En este caso el resultado es un objeto de la clase estándar de PHP, no un modelo de Eloquent. Y esta es una diferencia muy importante. Para demostrarte el porqué, ¿qué te parece si trabajamos rápidamente con el modelo de usuario? En este caso voy a obtener el primer usuario que tengo en la base de datos. O como en este caso yo sé que el primer usuario tiene el ID 1, puedo obtenerlo de esta manera. Utilizando el método find en vez del método first. Pero este método va a aceptar como argumento el ID, en este caso que quiero buscar. Y me refiero al ID primario de la tabla, en este caso users. O asociada al modelo user. Muy bien, si ahora presiono Enter, obtengo el mismo resultado de antes, un objeto de la clase user. Ahora, como este es un objeto de esta clase, nada me impide regresar acá al editor y declarar métodos dentro de la clase user para luego poder utilizarlos. Por ejemplo, voy a declarar acá un nuevo método llamado isAdmin. Va a ser un método público y va a retornar el resultado de comparar el email del usuario con duilio@style.net. Si el email del usuario es duilio@style.net, quiere decir que este usuario es un administrador. Muy bien, voy a regresar acá a la consola y ahora voy a llamar al método isAdmin. En este caso estoy esperando un error. Me dice que el método no está definido. Para que este método esté definido, yo necesito salirme de Tinker por un momento y volver a ejecutar PHP Artisan Tinker de esta manera. Ahora, tal como antes, voy a obtener el primer usuario registrado acá. En realidad es el único usuario que está registrado en este momento y voy a llamar al método isAdmin. Y nota que devuelve verdadero.
Pero si yo creo otro usuario rápidamente, que voy a almacenar en una variable llamada anotherUser, vamos a colocarle el nombre anotherUser, el email va a ser another@user.com, la clave en este caso va a ser 123 y no le voy a agregar ninguna profesión. Si yo hago esto, entonces ahora tengo un nuevo usuario en la base de datos y te lo puedo demostrar rápidamente si utilizo userAll. Podemos ver que ahora tenemos dos usuarios, el segundo usuario tiene el ID 2, lo que quiere decir que puedo obtener este usuario utilizando userFind y pasando entonces 2 como argumento. Pero como yo creé este usuario con Eloquent y lo almacené en esta variable anotherUser, como puedes ver acá, estoy asignando la variable anotherUser al resultado de llamar a userCreate. Quiere decir que yo ahora ya tengo a este usuario en esta variable y puedo comenzar a trabajar con él directamente. Ok, nota que ahora llamar al método isAdmin devuelve falso. Nosotros también podemos declarar métodos estáticos dentro de nuestro modelo. Si regreso acá a user.php, puedo declarar un nuevo método estático de esta manera llamado findByEmail, por ejemplo. Por supuesto, el nombre es arbitrario, al igual que el listado de parámetros, puedes crear el método que quieras con el nombre que quieras. Al menos que exista una limitación, por ejemplo, en el caso de que este método ya esté registrado como parte del ORM Eloquent. Y entonces acá podemos retornar el resultado de hacer una búsqueda donde el email del usuario sea igual al email entonces que reciba este método. Y acá, por ejemplo, queremos retornar un solo resultado. Por cierto, acá estoy utilizando static. En este caso va a ser equivalente a escribirlo utilizando user, porque acá estoy dentro de la clase user. Muy bien, entonces con esto voy a regresar acá a la consola. Voy a presionar Control C para cerrar Tinker y luego lo voy a abrir nuevamente. Y ahora entonces puedo buscar un usuario utilizando el método findByEmail. Y en este caso voy a pasar mi email. Muy bien, y como puedes ver entonces, este método retornó el usuario. Ahora si paso un usuario que no esté registrado en el sistema, en este caso este método devuelve null, porque el método first va a devolver null. Así que debemos tener cuidado con esto. Muy bien, también es importante destacar acá que los métodos estáticos o que utilicemos con una interfaz estática, como por ejemplo cuando utilizamos userCreate, en este caso corresponden a la clase y la clase más o menos va a corresponder a la tabla de la base de datos, mientras que los métodos no estáticos, como por ejemplo isAdmin, o cuando trabajemos con un objeto, como por ejemplo anotherUser o user, por ejemplo cuando ejecutamos anotherUser isAdmin, estos objetos se van a referir más o menos a los registros o filas dentro de la tabla de usuarios en este caso. Así que una manera en que puedes visualizar esto es que cada modelo o cada clase corresponde a una tabla y cada objeto de dicho modelo, de dicha clase, va a corresponder entonces a una fila o registro dentro de dicha tabla.